Análisis del carácter. Wilhelm Reich. Primera parte. Técnica. Capítulo 1. Algunos problemas de técnica psicoanalítica. En el ejercicio de su profesión, el psicoanalista se encuentra día a día frente a problemas de cuya resolución es incapaz, ya sea mediante su conocimiento teórico exclusivamente, ya mediante su experiencia práctica. Todos los problemas de técnica convergen hacia la cuestión básica de si es posible y cómo es posible una técnica inequívoca de terapia analítica. Derivada de la teoría de las neurosis, es el problema de las posibilidades y limitaciones de la aplicación de la teoría a la práctica. En realidad, es la práctica analítica la que, por los problemas que presenta, conduce a una teoría de los procesos psíquicos. Así pues, debemos explorar los senderos que conducen de la práctica puramente empírica, pasada por consideraciones teóricas, hasta una práctica teóricamente bien fundamentada. La amplia experiencia adquirida en el Seminario Técnico de Viena, así como los análisis de control, han demostrado que apenas estamos en los comienzos de esta tarea. Contamos, es cierto, con las obras fundamentales de Freud sobre técnica, su ABC por así decirlo, y también con numerosos comentarios sobre técnica dispersos en sus escritos. Las obras de Ferenczi y otros nos han enseñado mucho sobre los problemas técnicos individuales. En conjunto, sin embargo, uno encuentra que existen exactamente tantas técnicas individuales como psicoanalistas. Aparte de las reglas técnicas establecidas por Freud, y estas son pocas comparadas con la abundancia de problemas planteados en la práctica cotidiana. Estas reglas generales, que han llegado a ser cosa natural entre los analistas, derivan de los conceptos teóricos básicos de los procesos neuróticos. Toda neurosis se debe a un conflicto entre demandas instintivas reprimidas, las cuales incluyen siempre tempranas demandas sexuales infantiles y las fuerzas represivas del yo. El conflicto sin resolver se expresa en el síntoma neurótico o en el rasgo neurótico del carácter. El requisito técnico para la solución del conflicto es, por consiguiente, la resolución de la represión. En otras palabras, traer a la conciencia el conflicto inconsciente y hacerlo consciente. Dado, sin embargo, que ciertas fuerzas psíquicas actúan como riguroso censor respecto de los pensamientos y deseos del paciente, impidiéndoles así llegar a la conciencia, es preciso eliminar la selección del material necesaria en el pensamiento común y dejar vagar las ideas libremente, sin selección crítica alguna. Entre el material así aportado, uno encuentra más y más elementos reprimidos, inconscientes e infantiles, los cuales con ayuda del analista deben ser traducidos al lenguaje de lo consciente. La llamada regla fundamental, la regla de la asociación libre sin selección crítica del material, es el requisito previo indispensable en la técnica analítica. Está ayudada por la fuerza de los impulsos inconscientes que presionan hacia la conciencia y hacia la acción. Se ve obstaculizada, en cambio, por una fuerza también inconsciente, la defensa del yo, que dificulta o imposibilita al paciente a seguir la regla fundamental. Esta fuerza se hace sentir como una resistencia contra la disolución de la represión. Esta comprensión teórica determina otra regla práctica, la regla de que el volver consciente lo inconsciente no debe tener lugar en forma directa, sino mediante la eliminación de las resistencias. En otras palabras, el paciente debe descubrir primero que se está defendiendo, luego con qué medios y por último, contra qué se defiende. Este trabajo de volver consciente las cosas se denomina interpretación. Consiste ya sea en la revelación de expresiones disfrazadas del inconsciente o bien en el restablecimiento de las relaciones que han sido perdidas por acción de las represiones.
Los deseos y temores reprimidos del paciente buscan constantemente descargarse, es decir, ligarse a personas y situaciones reales. El motivo más importante para que así suceda es la falta de gratificación libidinal en el paciente. Así, éste liga sus demandas y temores inconscientes, también al analista y a la situación analítica. Esto da como resultado la transferencia, vale decir, el establecimiento con el analista de relaciones de amor, odio y angustia. Estas actitudes hacia el analista no son sino repetición de actitudes anteriores, principalmente infantiles, hacia personas que rodeaban al paciente en su vida temprana, personas que habían cobrado importancia y esas actitudes habían llegado a hacerse inconscientes. Estas transferencias deben ser tratadas como tales, esto es, deben ser resueltas descubriendo su significado en términos de las relaciones infantiles. Como toda neurosis se basa en conflictos sin resolver, ocurridos antes del 4.º año de la vida, y como en la transferencia estos conflictos se reactivan, el análisis de la transferencia constituye, juntamente con la resolución de las resistencias, el aspecto más importante de la labor analítica. Además, puesto que en la transferencia el paciente trata de reemplazar la tarea de interpretación por la gratificación de los viejos impulsos insatisfechos de amor o de odio, y también se defiende contra el reconocimiento de estas actitudes. La transferencia deviene por lo general una resistencia, es decir, impide el progreso del tratamiento. La transferencia negativa, o sea, los impulsos de odio transferidos, puede reconocerse desde un comienzo como resistencia, mientras la transferencia de impulsos amorosos se convierte en resistencia solo cuando, como resultado de la decepción, se trueca en transferencia negativa o angustia. Solo mientras la discusión de la técnica analítica era escasa y poco sistemática, podía creerse que los analistas, sobre la base de un fundamento técnico común, habían desarrollado también una técnica común a todos ellos. Esto quedó demostrado, por ejemplo, en la discusión de conceptos tales como la pasividad analítica, interpretando en muchas formas distintas. La interpretación extrema, y por cierto, la más errónea, afirmaba que el analista debía limitarse a guardar silencio y el resto vendría por sí solo. En cuanto al papel del analista en el tratamiento, existían y existen los conceptos más confusos. Es cierto, uno sabe generalmente que debe disolver resistencias y debe manejar la transferencia, pero ¿cómo y cuándo ha de producirse ello? ¿Cómo han de diferir sus actos conforme a los diferentes casos y situaciones? Eso nunca fue discutido en forma sistemática. Así pues, existía una amplia divergencia de opinión, incluso con relación a problemas cotidianos de práctica analítica. Por ejemplo, si se presenta en el seminario una determinada resistencia, un analista dirá que exige tal medida, un segundo se pronunciará por otra y un tercero por otra distinta. Si el analista entonces, provisto de todos estos consejos, vuelve a encarar su caso, aparecen otras posibilidades innumerables y la confusión resulta a menudo mayor que antes. Y sin embargo, debemos suponer que una situación analítica definida, dadas determinadas condiciones y situaciones, admite un solo procedimiento técnico óptimo, que existe un proceder definido y este proceder conviene a esta situación más que cualquier otro. Esto se aplica no solo a una situación individual, sino a la terapia analítica en su totalidad. Debemos descubrir, por consiguiente, qué es lo que caracteriza a esta técnica correcta única y cómo se llega a ella. Transcurrió mucho tiempo antes de que resultara claro cuál es el punto crucial del problema, hacer que la situación técnica derive de cada situación analítica respectiva, por vía de un análisis exacto de sus pormenores. Este método de desarrollar la técnica analítica fue seguido estrictamente en el Seminario Técnico de Viena y resultó de gran valor. En lugar de dar consejos, se examinaba y discutía la dificultad.
Pongamos por caso una situación de resistencia. Hasta la discusión misma revelaba espontáneamente la medida necesaria. Entonces se llegaba al convencimiento de que solo podía ser lo correcto y ninguna otra cosa. Así logramos un método de aplicación del material analítico a la técnica analítica, sino en todos los casos, por cierto, en un gran número de ellos. Y lo que es más importante, como principio. Nuestro método no es un principio basado en procedimientos fijos. Se trata de un método basado en determinados principios teóricos básicos, pero determinados realmente por el caso individual y la situación individual. Así, por ejemplo, un principio básico es que todas las manifestaciones del inconsciente deben hacerse conscientes mediante la interpretación. ¿Pero significa esto acaso que debe uno interpretar de inmediato ese inconsciente, tan pronto como se pone de manifiesto, así sea no del todo claramente? O bien, un principio básico es que todos los fenómenos transferenciales deben reducirse a sus fuentes infantiles, pero ¿cuándo y en qué forma deben hacerse? Uno se ve simultáneamente frente a fenómenos transferenciales negativos y positivos. En principio ambos deben ser disueltos, mas no cabe preguntarse cuál debe ser disuelto en primer término y qué es lo que determina la elección. Fácil objeción al intento de hacer derivar de la respectiva situación total la sucesión, énfasis y profundidad de una interpretación. Sería que uno interpreta todo aquello que aparece, pero cuando innumerables experiencias y las valoraciones teóricas subsiguientes muestran que la interpretación del material a medida que aparece no llena por lo común su función terapéutica, uno debe preguntarse cuáles son las condiciones que hacen a una interpretación terapéutica eficaz. Estas condiciones difieren de caso a caso, y si bien conducen a ciertas generalizaciones técnicas válidas, estas poco significan comparadas con el principio básico de que en cada caso individual la técnica debe provenir del caso mismo y de la situación individual, y que al mismo tiempo no debe perderse la visión general del proceso analítico en su totalidad. Opiniones o consejos como que tal o cual cosa debería analizarse o qué debe analizarse adecuadamente son meras frases, no principios técnicos. Queda a oscuras el significado de la expresión analizar. Tampoco podemos buscar consuelo en la duración del tratamiento. Por sí solo el tiempo nada logra. Depositar nuestra confianza en la duración del tratamiento tiene sentido solo si y cuando el análisis progresa, vale decir, cuando comprendemos las resistencias y podemos guiar el análisis de conformidad con esa comprensión. Entonces, como es lógico, el tiempo no constituye preocupación alguna, pero no tiene sentido aguardar el éxito de la mera espera. Tendremos que demostrar cuán esencial es para el desarrollo lógico del tratamiento la correcta comprensión y manejo de la primera resistencia transferencial. Es importante con cuánto pormenor, en cuál capa se ataca analíticamente por primera vez la neurosis transferencial. Si del abundante material aportado uno escoge esta o aquella parte, si uno interpreta primero el material inconsciente que se ha transferido o la respectiva resistencia, etc. Si se interpreta el material en el orden en que se presenta, se parte de una idea preconcebida, que el material es siempre analíticamente usable, esto es, material terapéutico eficaz. Lo que importa, sin embargo, es su valor dinámico. Mis esfuerzos por desarrollar una teoría de la técnica y la terapia se orientan precisamente hacia el objetivo de adquirir criterios para la aplicación consecuente del material al manejo técnico del caso. Criterios que nos permiten saber con exactitud, en el caso de cada interpretación, por qué y para qué se plantea, en lugar de emitir interpretaciones al azar. Si uno interpreta el material en el orden en que aparece, independientemente de que el paciente lo esté engañando, de que oculte una actitud de odio, de que abrigue una secreta actitud de mofa,
de que sus afectos se hallen bloqueados, etc. En pocas posteriores resultan inevitables situaciones desesperadas. Procediendo en esta forma, trabajamos con arreglo a un esquema que se impone a todos los casos, sin consideración alguna de la constelación individual del caso, la cual hace necesaria individualizar las interpretaciones en cuanto al tiempo y a la profundidad. Solo si uno adhiere con rigor a la regla de que la técnica derive de cada situación, cumplirá por lo menos aproximadamente el requisito de poder decir por qué ha curado o ha dejado de curar un determinado caso. A menos de poder hacer esto, por lo menos en los casos comunes, nuestra terapia no puede reclamar para sí la denominación de científica, de causal. Si nos preguntamos los motivos por los cuales ha fracasado un análisis, no podemos recurrir a enunciados tales como que el paciente no quería mejorar o era inaccesible, pues nuestra pregunta es precisamente ¿por qué no quería mejorar el paciente o por qué era inaccesible? No presentaré un sistema de técnica, no se trata de dibujar un esquema aplicable a todos los casos, más bien se trata de crear una base para la comprensión de nuestra tarea terapéutica, un marco de referencia con suficiente espacio para la aplicación individual de los principios fundamentales. Nada tengo que agregar a los principios de Freud relativos a la interpretación de lo inconsciente o a su fórmula general de que el trabajo analítico consiste en la eliminación de las resistencias y el manejo de la transferencia. La exposición que sigue pretende, sin embargo, ser la aplicación consecuente de principios psicoanalíticos básicos, una aplicación que también abre nuevos campos a la tarea analítica. Si desde el comienzo del tratamiento nuestros pacientes siguiesen la regla fundamental, así fuera en un grado razonable, no habría motivo para escribir un libro sobre análisis del carácter. Por desgracia, solo muy pocos de nuestros pacientes son accesibles al análisis desde un comienzo. Son incapaces de seguir la regla fundamental hasta el momento de lograr un aflojamiento de sus resistencias. Nos ocuparemos por consiguiente de la fase introductoria del análisis hasta llegar a ese punto en el que el curso del análisis puede dejarse sin peligro alguno en manos del paciente. El primer problema es la educación analítica para el análisis. El segundo es el de la terminación del análisis, la disolución de la transferencia y la educación para la realidad. La parte intermedia del análisis nos ocupará solo en la medida en que se desarrolla a partir de la fase introductoria y evoluciona hacia la fase de terminación. Pero primero necesitamos una breve consideración teórica de la base económico-libidinal de la terapia analítica. Capítulo 2. El punto de vista económico en la teoría de la terapia analítica. Cuando Freud abandonó la terapia catártica y la hipnosis como auxiliares del análisis, cuando adoptó el punto de vista de que lo que el paciente debe decir al médico en su sueño debería ser capaz de decirlo en estado de vigilia, trató durante algún tiempo de hacer comprender al paciente el significado consciente de sus síntomas mediante interpretación directa de los derivados del inconsciente. Pronto descubrió que el éxito de este método dependía del grado de disposición del paciente para aceptar las interpretaciones. Halló que aquel les oponía una resistencia por lo común inconsciente y modificó su técnica en consonancia con este hecho. Vale decir, abandonó la interpretación directa y trató en cambio de volver consciente lo inconsciente mediante la eliminación de las resistencias levantadas contra el material reprimido. Este cambio fundamental en el concepto teórico y en la técnica fue un punto crucial en la historia de la terapia analítica. A partir de él comenzó a desarrollar la terapia actual. Nunca lo comprendieron los discípulos de Freud que se apartaron de él. El mismo Rand volvió al viejo método de interpretación directa de los síntomas. El intento actual no es sino una aplicación consecuente del método más reciente de análisis de la resistencia, al análisis del carácter, y corresponde al progreso de la terapia analítica desde el análisis de los síntomas al análisis de la personalidad total.
En el periodo de la catarsis, según el concepto predominante, el síntoma desaparecería si lográbamos liberar de la represión el afecto reprimido. Con posterioridad, en el periodo del análisis de las resistencias, el concepto fue quizá como resabio del periodo de la interpretación directa del significado del síntoma, que éste desaparecería necesariamente si se hacía consciente la correspondiente idea reprimida. Más tarde, cuando resultó evidente lo insostenible de este concepto, después de haber hallado que a menudo los síntomas persisten a pesar de haberse hecho consciente la idea previniente reprimida, Freud modificó la fórmula anterior en una reunión de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Afirmó entonces que el síntoma podía desaparecer después de haberse hecho consciente su contenido inconsciente, mas eso no sucedía con carácter necesario. Nos vimos entonces frente a un nuevo y difícil problema. Si traer a la conciencia esos elementos no producía por sí solo la cura, la pregunta era qué debía agregarse. ¿Qué otras circunstancias determinan si la llegada a la conciencia de la idea reprimida conduce o no a la cura? Cierto es, tornar consciente lo reprimido seguía siendo el requisito previo indispensable a toda curación, pero no la determinaba de manera específica. En esas circunstancias, uno comenzaba a preguntarse si no estarían en lo cierto. Después de todo, aquellos opositores del psicoanálisis que siempre previnieran que el análisis debía seguir una síntesis. Sin embargo, esta no era sino una frase, y Freud ya había respondido a esta objeción cuando el Congreso de Budapest señaló que el análisis es al mismo tiempo síntesis, dado que todo impulso que se libera de una conexión establece de inmediato otra distinta. Sería quizá aquí donde se ocultaba la respuesta al problema. ¿Cuáles impulsos y qué nuevas consideraciones entraban aquí en consideración? No es importante saber con qué tipo de estructura libidinal abandona el paciente su análisis. Como analista, uno tenía que renunciar al perfeccionismo y contentarse con hallar una solución que estuviese a la altura de las demandas del individuo medio. Fue un fracaso de toda la psicoterapia descuidar la base biológica primitiva, así como también la sociología de lo que se denomina cosas superiores. Una vez más, la teoría de Freud sobre la libido, abandonada como estaba, señaló el camino. Sin embargo, subsistía una gran cantidad de interrogantes sin responder. Dispongámoslos como arreglo a puntos de vista metapsicológicos. El punto de vista tópico no aportó solución alguna. Más aún, tal intento había demostrado ser un fracaso. Tornar consciente una idea inconsciente no bastaba para producir la curación. Algo más cabía esperar desde el punto de vista dinámico, pero también resultó inadecuado no obstante los esfuerzos de Ferenczi y Rand. Es cierto, la liberación del afecto vinculado a una idea produce casi siempre una mejoría, mas por lo común se trata de algo solo temporario. Además, fuera de determinadas formas de histeria, raras veces puede producirse esta liberación con tanta intensidad como para obtener el resultado deseado. Así pues, el único punto de vista restante era el económico. El paciente sufre de una perturbación en su economía libidinal. Las funciones biológicas de su sexualidad están en parte patológicamente distorsionadas y en parte reprimidas. El que la economía de la libido de un individuo sea normal o perturbada debe depender de su estructura libidinal. En otras palabras, debíamos establecer una distinción fundamental entre aquellas estructuras libidinales que permitían una economía normal de la libido y aquellas otras que la hacían imposible. Nuestra posterior diferenciación entre carácter genital y carácter neurótico fue la manera de formular tal distinción. Los puntos de vista tópico y dinámico eran de fácil manejo en la práctica cotidiana. Se trataba del grado de conciencia o inconsciencia de una idea o de la intensidad de una ruptura afectiva de la represión, respectivamente. Menos claro resultaba, sin embargo,
de qué manera encontraría su aplicación práctica el punto de vista económico. En este campo nos ocupábamos del factor cuantitativo de la vida psíquica, de la cantidad de libido contenida o descargada. ¿Qué debíamos hacer con esta dificultad determinada por la cantidad, en vista del hecho de que en el análisis solo tratábamos en forma inmediata con calidades? En primer lugar, había que comprender por qué en nuestra teoría de las neurosis tropezamos continuamente con el factor cuantitativo y por qué, al explicar los fenómenos psíquicos, resultaban insuficientes las cualidades de la vida psíquica. Así pues, mientras la experiencia y las consideraciones teóricas sobre cuestiones de terapia analítica seguían señalando por igual hacia el problema de la cantidad, la experiencia clínica vino inesperadamente a arrojar luz sobre el problema. La experiencia práctica mostró que muchos casos, a pesar de análisis extensivos e intensivos, seguían siendo refractarios, mientras otros pueden lograr una salud permanente a pesar de una incompleta exploración del inconsciente. Al comparar estos dos grupos, se encontró que los pacientes que continuaban siendo refractarios o que sufrían recaídas al cabo de breve tiempo no habían sido capaces de establecer una vida sexual normal después del análisis, o bien habían continuado viviendo en la abstinencia sexual, mientras los otros, capacitados por un análisis parcial, pronto habían establecido una vida sexual satisfactoria. El estudio del pronóstico de los casos corrientes reveló además que, a igualdad de las demás condiciones, el pronóstico es tanto mejor cuando mejor se ha establecido la primicia genital en la niñez y la adolescencia. A la inversa, el pronóstico era tanto peor cuanto menor la cantidad de libido unida a los genitales en la niñez. Resultaron más o menos inaccesibles aquellos casos que habían fracasado por completo en el establecimiento de la primacía genital durante la infancia y que habían usado sus genitales exclusivamente en el sentido de erotismo oral, anal o uretral. Al revelarse la genitalidad como criterio tan importante para el pronóstico, fue necesario examinar los pacientes en cuanto a su genitalidad, a su potencia. Este examen puso de manifiesto el hecho de que no habían mujeres sin alguna perturbación de la potencia vaginal y casi no había hombres sin perturbaciones de la potencia erectiva y eyaculativa. Los pacientes que no presentaban perturbaciones de la potencia en el sentido usual, esto es, el pequeño número de neuróticos erectivamente potentes, parecía invalidar la importancia de la genitalidad para comprender el factor económico de la terapia. Por último, debíamos llegar a la consideración de que la potencia erectiva no tiene importancia como tal, pues no establece diferencia alguna en lo que se refiere a la economía de la libido. Lo que importa es si existe la capacidad para obtener adecuada gratificación sexual. En el caso de las mujeres vaginalmente anestésicas, resultaba claro de dónde obtenían su energía los síntomas. En otras palabras, qué era lo que mantenía el éxtasis de la libido, la fuente específica de energía de la neurosis. El concepto económico de impotencia orgástica, esto es, la incapacidad de descargar una cantidad de energía sexual correspondiente a la tensión sexual, se puso de manifiesto solo mediante una exacta exploración de los pacientes masculinos con potencia erectiva. Presenté la importancia cardinal de la genitalidad o de la importancia orgástica para la etiología de las neurosis en mi libro. Alcanzó importancia teórica también para las investigaciones caracterológicas a través de sus vinculaciones con la teoría de las neurosis actuales. En esta forma apareció de pronto con claridad dónde residía el problema de la cantidad. No podía ser otra cosa que la base somática, el núcleo somático de la neurosis o la neurosis actual, neurosis estática, que se desarrolla a partir de la libido contenida. Vale decir, el problema económico de la neurosis y asimismo la terapia de la neurosis. Pertenecía en gran medida al dominio somático
y no era accesible sino a través de los contenidos somáticos del concepto de libido. Ahora estábamos mejor preparados para encarar la cuestión de qué debe agregarse al hecho de volver consciente lo inconsciente con el fin de eliminar el síntoma. Lo que se vuelve consciente es solo el significado, el contenido ideático del síntoma. En términos dinámicos, el proceso de hacerse consciente produce por sí mismo cierto alivio, debido a la liberación emocional relacionada con el proceso y porque torna innecesaria cierta cantidad de represión. Pero por sí solos, estos procesos producen cambios muy escasos en cuanto se refiere a la fuente de energía del síntoma o del rasgo neurótico de carácter. A pesar de la conciencia del significado del síntoma, la éxtasis de la libido sigue existiendo. Cierto es, la presión de la libido contenida puede aliviarse en cierta medida mediante un trabajo intensivo, pero la liberación definitiva de la tensión sexual requiere gratificación sexual genital. La pregenitalidad no puede brindar el orgasmo. Solo el establecimiento de la potencia orgástica dará como resultado un cambio decisivo en términos económicos. Tal como ya lo dijera una vez, al eliminar las represiones sexuales, el análisis crea la posibilidad de una organoterapia espontánea de la neurosis. Vale decir, en último análisis, al agente terapéutico en un proceso orgánico en el metabolismo sexual. Este proceso se basa en la gratificación sexual durante el orgasmo genital, eliminando la neurosis actual, neurosis estática. El núcleo somático de la neurosis elimina también la superestructura neurótica. Originalmente, el desarrollo de la neurosis tuvo lugar el siguiente proceso: una inhibición externa que luego se internalizó. Creó la éxtasis de la libido. Esta, a su vez, invistió de energía las experiencias de la edad edípica, la éxtasis libidinal, que continúa existiendo como resultado de la represión sexual. Suministra constantemente energía a la psiconeurosis. Existe un círculo vicioso. La terapia invierte este proceso trabajando sobre la psiconeurosis mediante el hecho de volver consciente las inhibiciones y fijaciones inconscientes. Crea la posibilidad de eliminar la éxtasis libidinal. Una vez logrado esto, resultan innecesarias la represión y la psiconeurosis, más aún resultan imposibles. Este es en las líneas generales el concepto del papel del núcleo somático de la neurosis, tal como lo presenté en el libro antes mencionado. Suministra al análisis una meta terapéutica definida. Si el paciente ha de mejorar y mantenerse bien, debe llegar a poder establecer una vida sexual genital satisfactoria. Independientemente de cuán lejos o cerca esta meta, tendremos que detenernos en numerosos casos. La dinámica de la éxtasis libidinal demuestra de manera definida que tal es la verdadera meta terapéutica. Sería peligroso hacer que la gratificación sexual efectiva un requerimiento terapéutico menos estricto que la sublimación, sino por otro motivo, porque la capacidad de subliminar es un don todavía no del todo comprendido, mientras la capacidad de gratificación sexual, aún considerablemente restringida por los factores sociales, puede llegar a establecerse en los casos corrientes. Van implícito en todo esto que desplazar el acento de la sublimación hacia la gratificación sexual directa como objetivo terapéutico aumenta sobremanera el campo de nuestras posibilidades terapéuticas. Por otra parte, este desplazamiento también nos pone frente a dificultades sociales que no deberían ser subestimadas. Las discusiones técnicas que siguen mostrarán que este objetivo no puede alcanzarse mediante la educación, la síntesis o la sugestión, sino solo mediante un minucioso análisis de las inhibiciones sexuales existentes en el carácter. Pero antes, algunos comentarios sobre la presentación de la teoría de la terapia psicoanalítica que hace Numberg.
Number considera como primera tarea terapéutica de la de ayudar a los instintos a descargarse y a ganar acceso a la conciencia. Además, considera importante que se establezca la paz entre las dos partes de la personalidad, el yo y el ello, en el sentido de que los instintos ya no lleven una existencia separada fuera de la organización del yo y que el yo reconquiste su poder sintético. Esto es, aunque incompleto, esencialmente correcto. Pero Number comparte el antiguo concepto, erróneo según lo demostrado, la experiencia práctica de que en el acto de recordar se descarga, se gasta energía psíquica, es decir, su explicación de la dinámica de la terapia se detiene en el hecho de volver consciente lo reprimido, sin preguntarse si las pequeñas cantidades de afecto descargadas en este proceso pueden bastar para descargar la cantidad total de la libido contenida y para producir una economía energética bien regulada. Para contrarrestar esta objeción, Number podría arguir que la energía total de la descarga en el curso de todos los innumerables actos de volver consciente lo inconsciente, pero la experiencia clínica demuestra que en el acto de volver consciente algo inconsciente se descarga solo una pequeña parte del afecto relacionado con una idea reprimida. La mayor parte se desplaza muy pronto a otra actividad inconsciente, o bien no existe una descarga alguna de afecto, si por ejemplo ese afecto está contenido en una actitud caracterológica. En ese caso, el hecho de que se vuelva consciente algún material inconsciente carece de afecto terapéutico. Vale decir, es imposible hacer derivar la dinámica de la terapia solo del proceso de volver consciente a los contenidos inconscientes. Esto conduce a otra crítica necesaria a las formulaciones de Number. Este dice que la compulsión de repetición trabaja independientemente de la transferencia y que se basa en las fuerzas de atracción de las ideas infantiles reprimidas. Eso sería correcto si la compulsión de repetición fuese un hecho reprimido. La experiencia clínica demuestra, sin embargo, que la atracción de las ideas infantiles e inconscientes se basa en la fuerza de las necesidades sexuales insatisfechas y que conserva su carácter repetitivo, compulsivo solo mientras se ve bloqueado en el camino hacia la gratificación sexual madura. Esto es, la compulsión de repetición neurótica depende de la situación económica de la libido. Así pues, la paz entre el yo y el ello, postulada acertadamente por Number, puede establecerse solo sobre determinada base económica sexual. En primer lugar, reemplazando los impulsos pregenitales por impulsos genitales y en segundo, mediante la gratificación efectiva de las necesidades genitales, la cual también resuelve de manera definitiva el problema de la éxtasis. El concepto teórico de Number conduce a una actitud técnica que no podemos considerar como la verdadera actitud analítica. Number afirma que no deben encararse directamente las resistencias. En cambio, el analista debería movilizar contra ellas la transferencia positiva, infiltrándose en el yo del paciente y destruyéndolas desde esa posición. En esta forma, se establece una situación análoga a la existencia entre una persona hipnotizada y el hipnotizador. Puesto que el analista se encuentra ahora rodeado de la libido en el yo, en cierto modo neutraliza la estrictez del superyo. En esta forma, cree Number, el analista puede producir la reconciliación de las dos partes escindidas de la personalidad neurótica. Las objeciones a este punto de vista son las siguientes. A. Precisamente, este infiltrarse en el yo es peligroso en muchos casos, pues en el comienzo del tratamiento nunca existe una auténtica transferencia positiva. Se trata siempre de un problema de actitudes narcisistas, tales como la dependencia infantil, que pueden convertirse rápidamente en odio porque la reacción de decepción es más fuerte que la relación positiva en el objeto.
Este infiltrarse con el fin de rodear las resistencias y destruirlas desde dentro es peligroso por cuanto permite a las resistencias disfrazarse. Aún más importante es que reaparecerá la antigua condición o peor aún, aparecerán reacciones violentas de decepción. Tan pronto como la débil relación con el objeto se debilite aún más o se vea reemplazada por otros tipos de transferencia. Es precisamente este procedimiento el que produce las manifestaciones más difíciles de transferencia negativa, manifestaciones que aparecen demasiado tarde y de manera desordenada. El resultado es a menudo la repentina interrupción del tratamiento por parte del paciente o el suicidio. Este tiene mayores probabilidades de ocurrir cuando ha tenido buen éxito el establecimiento de tal actitud positiva artificial, hipnoide. Por otra parte, una abierta y clara elaboración de las reacciones destructivas y narcisistas puede impedir tanto la interrupción como el suicidio. B. El establecimiento artificial de una transferencia positiva, en lugar de hacerla cristalizar a partir de las fijaciones infantiles, crea el peligro de una aceptación superficial de las interpretaciones, la cual puede engañar al paciente tanto como al analista acerca del verdadero estado de cosas, hasta que resulta demasiado tarde para corregir la situación. Por desgracia, demasiado a menudo se establece una suerte de situación hipnótica, pero debe desenmascarársela como resistencia y debe ser eliminada. C. Si al comienzo del tratamiento la angustia mengua, ello solo demuestra que el paciente ha volcado una parte de su libido en la transferencia, incluso en la transferencia negativa. No significa que ha disuelto angustia alguna. En ocasiones puede ser necesario, a fin de continuar el tratamiento, aliviar la angustia aguda, pero en general se debe hacer comprender al paciente que solo puede mejorar cuando moviliza una cantidad máxima de destructividad y angustia. Me resulta sumamente familiar, por mi propia experiencia, la descripción del curso típico de un análisis, tal como la enuncia más abajo Number. Solo puedo agregar que hago todos los esfuerzos posibles para impedir tal curso y que por ese motivo presto tanta atención a la técnica de analizar las resistencias al comienzo del tratamiento. Lo que sigue es el resultado común de descuidar la transferencia negativa en el comienzo del tratamiento y de juzgar erróneamente la fuerza de la transferencia positiva. Durante algún tiempo existe completo acuerdo entre paciente y analista. Más aún, el primero depende completamente del segundo, incluso para las interpretaciones, y si ello fuese posible, dependería también en lo que se refiere a los recuerdos. Pero pronto, esta armonía se ve perturbada. Como lo he dicho antes, cuanto más en lo profundo se adentra el análisis, tanto más se fortalecen las resistencias. Esto adquiere mayor intensidad cuanto más aproximamos a la situación patológica original. Agregado a esta dificultad, existe el elemento de frustración en la transferencia, que debe aparecer inevitablemente, tarde o temprano, pues las exigencias personales que el paciente plantea al analista no pueden ser satisfechas. Ante esta frustración, la mayoría de los pacientes reaccionan con una disminución del trabajo analítico, con acting out, vale decir, se comportan tal como lo hicieran alguna vez en situaciones previas análogas. Podríamos pensar que al hacerlo expresan cierta actividad, por el contrario, la evaden. Se comportan básicamente de manera pasiva. Esto es la compulsión de repetición, uno de los factores en la producción de fijaciones. Gobierna también en la situación transferencial las expresiones psíquicas de lo reprimido. Ahora el paciente deja una parte del trabajo activo al analista, la parte de adivinar lo que quiere decir y no puede expresar. Por lo general, se trata del problema de ser querido, la omnipotencia de los medios de expresión, que pueden carecer de palabras, así como la supuesta omnipotencia del terapeuta. Se someten a una prueba extrema. El analista logra en parte desenmascarar estas resistencias. En parte es imposible adivinar de qué se trata.
El conflicto ya no es más interno, sino entre el paciente y el analista. Llega así a su punto culminante. El análisis corre el riesgo de fracasar, esto es, el paciente se ve frente a la elección entre perder al analista y su amor, o volver a tomar el trabajo activo. Si la transferencia es fuerte, esto es, si el paciente cuenta con un mínimo de libido objetal ya desalojado de su fijación, se asusta ante la pérdida. En tales casos sucede a menudo algo peculiar. En un momento en el que el analista ya ha abandonado las esperanzas y ha perdido interés en el caso, aparece de pronto una gran abundancia de material que promete una rápida terminación del análisis. Sin duda, un análisis consecuente y sistemático de las resistencias no es posible en todos los casos, pero donde tiene éxito, la desesperanza antes mencionada no se presenta. Donde no la tiene, tales situaciones son perfectamente comunes, tanta mayor razón para prestarle la más minuciosa atención a la técnica de analizar las resistencias. Para un próximo audio tendremos capítulo 3 sobre la técnica de la interpretación y el análisis de las resistencias.